Hola amigos y bienvenidos a un nuevo podcast de filosofía y humor. Y siempre recordamos que cuál es la gracia de filosofía y humor, que es bajar las filosofías de las estrellas e introducir en las calles para que nos pertenezca a todos, en especial en el clima que se vive acá en Chile en estos días, porque como ya sabrán, este es un podcast especial, es un podcast que responde realmente a un contexto social, un contexto histórico específico. Y de ahí nace la necesidad de hacer un poco este podcast hoy día. Bueno, yo soy Camilo Pino, como ustedes saben, y hoy día me acompaña la Cali. Hola. Que está acá al lado mío. Bueno, técnicamente está frente, pero lo importante es contarle que este podcast, como les dije, tiene varios objetivos. Lo primero que todo es recopilar, en especial porque a nosotros nos escucha mucha gente de otros países, recopilar un poco la experiencia de lo que está ocurriendo acá en Chile, porque a muchas personas llega esta información a través de otras personas, de lo que ustedes ven en Instagram, todo eso. Y obviamente ante esta situación todos quieren ganar y a la vez nadie quiere perder. Entonces se han atribuido triunfos a ciertas partes de la política, a ciertas partes de la sociedad, otros critican a otras personas, etc. Entonces queremos hacer un podcast relativamente objetivo. Ya sabemos que eso de la objetividad total no existe, pero en orden a eso queremos dar una cantidad de información relativamente objetiva, cronológica de lo que está ocurriendo. Y posteriormente vamos a dar algunas ideas filosóficas muy interesantes para analizar esto, en especial el problema de la violencia, que es el que nos reúne el día de hoy. Y la Cali se encargó de hacer una crónica del evento. La estación de metro el viernes antepasado anunció una vez más el alza de el pasaje en metro en $1.50 aproximadamente. En eso quedaría. El alza fue de 30 pesos. Que ya históricamente se duplicó su precio inicial. Más del doble, de hecho. El sistema Transantiago que se inició en 2007 ha aumentado un 72% el pasaje a lo largo de los años, llevando hasta 830 pesos que fueron los anunciados el viernes antepasado. El lunes se convocó a las evasiones y la gente empezó a evadir el metro como método de protesta. El miércoles empezó a ser tanta la evasión que ciertas estaciones de metro comenzaron a cerrar. Luego el jueves, gran parte de las estaciones de metro se cerrarían más temprano por las evasiones. El presidente condena la evasión del pasaje como un delito. Y el viernes ya empiezan a haber desmanes en el metro. Comienza a cerrarse porque empiezan a incendiarse. El presidente decreta estado de emergencia. Salen los militares y carabineros a la calle. Y ahí empieza a volverse más agresivo, más violento. Al mismo tiempo que estas movilizaciones empiezan a tornarse más sistemáticas de alguna manera, porque empiezan a haber ya protestas en las calles, muchos cacerolazos por mucho tiempo. ¿Qué significa cacerolazo? Cacerolazo es golpearle a una olla o a una cacerola, en el fondo, sartén, utensilio de cocina. Yo creo que hoy en día cualquier cosa puede ser, pero es en el fondo para hacer ruido desde la ventana, en la calle, de forma masiva. Y esto se remonta a los tiempos de la UP en Chile. La Unidad Popular, que era el Partido Socialista de Salvador Allende. Ahí comienzan los primeros cacerolazos en la historia. Luego se han repetido varias veces, pero de alguna forma es una manera simbólica de demostrar un descontento social. El sábado ya se implementa un toque de queda. Hay 72 estaciones de metro incendiadas o ya quemadas de frentón. Y se masifican los desmanes y las movilizaciones, comienza a propagarse a lo largo del país. Y, perdón, me faltó decir algo antes, que con las evasiones hubo roturas de algunas cosas de las estaciones de metro, como los torniquetes, ciertos vidrios, etc. También a la condena del presidente como la evasión, o sea, que condenó la evasión como un delito, comienzan a sumarse escándalos de fraudes de autoridades, incluidas el presidente, quien evadió sistemas fiscales por un buen tiempo también, diciendo que era accidental cuando se supo, pero
También esto ocurrió con Bachelet. Claro, es un problema transversal a la clase política. Sí. Con partidos de izquierda y derecha acá en Chile que han evadido impuestos y han puesto también su dinero en paraísos fiscales. Claro. Y comienza a haber un descontento. También uno de los ministros de Estado dijo que si la gente no quería pagar el pasaje en la tarifa alta, que se despertara más temprano. La poca empatía del sistema, del gobierno en el fondo, causó mucho descontento. Sigue causando. Decretar estado de emergencia y toque de queda causó aún más, porque se remontan a momentos de la dictadura, por decirlo concretamente. Y nosotros buscaremos un poco los posibles orígenes de esta situación, porque todos sabemos que los 30 pesos de aumento del pasaje no fue en lo que causó tanto revuelo. No fue lo que causó las evasiones masivas ni los cacerolazos. También contarles que, por ejemplo, ya el día domingo estas manifestaciones que estaban concentradas en la capital se expandieron a las distintas regiones del país, desde Arica a Punta Arenas, en especial en Valparaíso, donde hubo mucho también daño, lugares insignes quemados. Para el día lunes, obviamente, se decretó por muchas instituciones, por ejemplo, de educación, que no se podía asistir a clases porque hay un tema importante, que el metro es la columna vertebral de Santiago, es decir, casi todas las personas al dirigirse a un lugar usan el metro y todo el sistema de transporte está hecho para llegar al metro, es decir, todas las micros, los buses, etcétera, están hechos para llegar al metro. Entonces esto pone una situación muy delicada a la constitución de la capital. Ahí para explicarle también, antes de pasar netamente al punto de las posibles explicaciones o lo que hay detrás de esto, es contarle que Chile, Santiago de Chile específicamente, está hecho en una cuenca entre dos montañas, entre dos cordilleras, la cordillera de la costa y la cordillera de los Andes. Y por ende la distribución de Santiago es como una olla, por decir, como una cuenca donde lo que nosotros llamamos el centro, donde están muchos trabajos de la gente, etcétera, están en el medio, y la zona de la periferia es donde se ubican las residencias de las personas. Y por ende nosotros tenemos problemas de atochamiento vehicular increíble y terrible, porque todos a la misma hora, que es la hora en que van a trabajar, viajan al centro, hay tacos por todas partes, y a la vez cuando uno sale del centro también hay mucho taco. Eso yo creo que un primer punto simbólico para empezar con esta otra parte de la reflexión. El sistema de transporte en Santiago históricamente, no solo lo que nosotros llamamos el Transantiago, que es este último que empezó técnicamente con Lagos al final de su periodo, lo vio todo el periodo Bachelet y así ha tenido bastante periodo. Antes de eso nosotros teníamos un sistema de transporte de micros que también era pésimo, era horrible. El Transantiago sigue siendo horrible y ha sido horrible, y es porque nosotros tenemos una deficiencia en la distribución de nuestra ciudad, que eso ya son otros temas sociológicos. Entonces, para nosotros yo creo que lo que simboliza el descontento ciudadano, por lo menos para los santiaguinos, es el Transantiago. Es el lugar donde obligadamente, por lo menos 2 veces al día, lo pasamos mal, estamos apretados, nos cobran mucho. Yo creo, perdón, que nadie lo pasa bien en el transporte público de cualquier ciudad. O sea, yo no me voy a poner a opinar sobre el Transantiago, porque no se trata de esto el podcast, sino que el transporte público es transporte público y siempre va a ir lleno. Los pasajes siempre son caros en general. El problema es que acá en Chile sucede otra cuestión que ya la vamos a hablar, pero en general trata de ser lo mejor que puede ser. De que puede mejorar. Muchísimo, sí, muchísimo. Pero siempre va a ir lleno en las horas punta, porque eso está en la raíz de su concepto, más o menos. Claro, no, sí entiendo eso, pero hay un malestar ahí que está súper presente. Es un problema, como dije, o sea, no le he dicho, pero para mí todo esto es un problema de largos antecedentes y múltiples aristas, que es una de las características de los problemas sociales. Los problemas sociales generalmente no son de una sola solución. Los problemas de educación, los problemas de salud, los problemas de transporte, generalmente todos los problemas que están relacionados a la política nunca tienen una sola solución. Aunque temer a la gente dice, yo tengo la solución para esto. ¿Por qué? Porque son problemas tan complejos que si tuviera una sola solución ya se hubieran solucionado hace tiempo. Si siguen siendo problemas es porque realmente no existe una forma específica de solucionarlo. Nadie tiene la clave. Entonces a ti, bueno,
podríamos decir que todo este problema es una demanda por algo así como de justicia social, podríamos decirlo. El metro fue, como contaba la Cali, la gota que rebalsó el vaso, porque dejó entrever un montón de problemas que tenemos nosotros como chilenos o que tenemos como sociedad y que son evidentes, pero muchas veces no habían sido aclarados, que es el problema de que nosotros vivimos en un contexto neoliberal que ha traído grandes progresos al país durante las últimas décadas, pero en la actualidad parece llegar a un punto de tensión increíble, y que la eterna promesa de seguir subiendo la escala social, de seguir teniendo mejor empleo, mejor pagado, de poder seguir accediendo a distintos bienes y servicios, parece que se estancó desde hace un tiempo. Entonces vivimos bajo una falsa promesa, y yo creo que esto revela. ¿Tú qué opinas más o menos de eso? Todo esto para mí va más allá de incluso del sistema neoliberal, porque creo que el sistema neoliberal funciona bien en otros países, no voy a decir Estados Unidos porque no creo que funcione bien en Estados Unidos, por ejemplo, pero hay países en que se llega a un equilibrio entre la ética y el modelo económico. De todos modos, yo creo que esto va más por una cuestión ética. La corrupción que hay y que se ha descubierto en el último tiempo también se han destapado millonarios fraudes por parte de instituciones estatales, pensiones millonarias de gendarmería, y gente que ha sido abogado toda su vida gana menos pensiones que eso, o sea, cosas que no se condicen con una realidad de una persona cualquiera. Claro, el tema de las pensiones es un tema muy interesante, porque el sistema de pensiones en Chile, que incluso por Europa ha sido un poco admirado, hay una tensión gigantesca porque en la actualidad el sistema de pensiones funciona literalmente para personas que viven aproximadamente 80 años. Es decir, si usted guarda el 10% de su sueldo durante los 40 años que tiene de trabajo, se estima para poder jubilarse con un sueldo relativamente cercano a lo que usted ganaba antes. Esa es la promesa. Claro, pero la promesa se cae porque hay un montón de problemas, no solo del sistema, sino la gente que lo usa, vacíos de cotización, etc. Pero el punto más grande en la actualidad es que el promedio de vida chileno se ha duplicado. O sea, no es que se haya duplicado, pero pasamos de 80 años a 100 años. Entonces teníamos una cantidad de plata que antes tenía que durar 20 años, 15 años aproximadamente, y ahora tenemos que hacerla durar prácticamente 40 años. Entonces, obviamente, los jubilados están recibiendo mucha menor cantidad de jubilación en este proceso. Además, ocurre que las personas actualmente jubiladas empezaron a trabajar desde antes de que el sistema de AFP se estableciera, entonces hay un desfase también. Sí, yo creo que ese es el problema a grosso modo, pero dentro también está el problema de que las AFP mismas quedan con un mayor porcentaje de plata de la que, o sea, en el fondo uno les pasa 10 y ellos te ponen en la cuenta 4 y ellos se quedan con 4, por ejemplo. Depende de la AFP, por supuesto. El problema general consiste en que la vida se está haciendo muy cara en Chile y el sueldo mínimo son 300.000 pesos aproximadamente, son 301.000 pesos. Claro, en Chile sacamos la cuenta, son como $420. En Chile tenemos una nueva y gigantesca clase media, y si bien existe pobreza como en todos los países, la mayor parte de la reforma en el ámbito de superar la situación económica van apuntadas hacia los más pobres, pero justamente la población chilena, que es la gran clase media, ha quedado desposeída en un punto intermedio en que podríamos decir que todas estas promesas que les contábamos hace poco ya se ven muy poco posibles de cumplir a través de los créditos que uno tiene que tomar para los temas de educación, a través de todo un sistema en que uno está inserto, en que si bien gana plata, si bien no es pobre, si bien tiene un sueldo, es un sueldo que no le da ninguna proyección a largo plazo, es decir, un sueldo que lo estanca, y también una sociedad que se ve un poco viciada con la idea de esta especie como de lucha para surgir, la lucha como el emprendimiento constante, una selva individualista, lo que se vive muchas veces en Chile, y que mucha gente que literalmente se ve incapacitada para poder entrar a esa lucha para mejorar su condición social, porque nunca tuvo la educación que podía tener, nunca accedió a la educación superior, etc. Y no solo quizás se accede a la educación superior, pero
accediendo a la educación superior, pidió un crédito, luego sale a la vida laboral y por la sobreoferta consigue un trabajo que le da para pagar ese crédito o no le da. Es más probable que no le dé a que le dé. Y así como paga el crédito, tiene que pagar muchas cosas, y entre ellas se suma el pasaje en metro. La gente dice, una de las pancartas que uno leía, por ejemplo, es: ¿cómo voy a poder pagar un pasaje en metro si tengo que elegir entre eso y el kilo de pan, por ejemplo? A Chile, a nivel, por ejemplo, latinoamericano, para compararlo, por ejemplo, con Argentina, nosotros tenemos una gran accesibilidad, por ejemplo, a los productos grandes, dígase celulares, computadores, televisores, etc. Pero creo que un poco a costa de que los servicios más básicos, como justo comentabas, el pan o las cosas para comer, son relativamente son mucho más difíciles, o sea, tienen precios mucho más altos en promedio que los de otros lugares de Latinoamérica. Y también lo que se ha llegado a la atención máxima en la actualidad es el nivel de desigualdad económica. Yo sé que todos los países tienen grados de desigualdad, es normal que los países tengan diferentes grados de desigualdad, y si ustedes revisan el índice Gini, no necesariamente tener grados de igualdad importantes implica que hay un mejor país. De hecho, un país probablemente con mayor grado de igualdad es un país que generalmente es más pobre. Pero el problema que se está dando en Chile en este último tiempo es que este grado de desigualdad es demasiado grande, y cuando hay una desigualdad tan grande empieza a provocar una tensión social. ¿Por qué? Porque los ricos son muy ricos y la gente pobre es muy pobre, y la gente intermedia está en un lugar que no sabe qué hacer más o menos con su vida. Entonces es el problema de la desigualdad. Como yo sostengo, la desigualdad en sí no es un problema, pero hay un grado de desigualdad importante que crea tensión social, porque se notan demasiado las diferencias entre un grado y otro, entre diferentes familias, etc. Entonces eso es lo que afecta en todo momento a Chile. El problema no es que a una familia le da para viajar 3 veces al año y a la otra no le da para viajar. El problema es que hay familias muy ricas que les da para viajar muchas veces al año, por ejemplo, y hay familias que no les da para comer bien, o para comer de manera saludable, o para comer siquiera en un mes. De todos modos, el problema, yo creo, no radica también, o sea, radica eso, por supuesto, es una pata, pero es un problema de la conformación de la sociedad chilena en general. Porque el problema no es que el Estado no tenga plata para hacer ciertas subvenciones o para mejorar en ciertas áreas de educación o de salud, etc. Sino que esa plata ha sido mal destinada, y han salido en las noticias en los últimos años distintos fraudes, distintas pensiones millonarias, como dije antes, que han ido enfureciendo a la gente poco a poco, y ya lo del metro fue lo que colapsó. Claro, yo no creo que Chile sea un país que, o sea, tenemos una situación económica muchas veces envidiable por otros países, pero no creo que sea un país que le sobre la plata. Pero sí, efectivamente, yo creo que ha sido muy mal administrada en el último tiempo, donde se han enfocado los recursos, y ahora se ve un poco lo que ocurre con eso. Y la otra gota, bueno, la gota que todo esto rebalsó el vaso, fue que por parte del gobierno hubo un pésimo trabajo mediático esta última semana, falta de empatía respecto a las movilizaciones, y se catalogó, como contaba la Cali, de que la evasión era un crimen, esto de saltarse el metro, y justamente eso fue la mayor tensión, porque muchos de los políticos, o mejor dicho, incluso el presidente o la gente que está en este momento en el poder, se caracterizaba por haber hecho evasiones fiscales durante todo este tiempo. Entonces, como se dice en chileno, fue un cara de rajismo increíble. Bueno, podemos seguir dando de vuelta a todo este tema, pero creo que es lo más accesible a través de los medios, a través de la televisión. Vamos a lo que nos convoca en el momento de hoy, y que tenemos dos filósofos muy importantes, porque el tema importante de todo esto y lo que gatilla un poco el podcast es el tema de la violencia, porque en Chile es relativamente común, como en toda Latinoamérica, ver manifestaciones, ver marchas multitudinarias, etcétera. Pero lo que ha caracterizado los eventos de estos últimos días ha sido la violencia extrema con que se ha manifestado, que incluye obviamente que algunas estaciones hayan sido quemadas en el metro. También esto deriva también en que otros grupos, para no incluir en el grupo de manifestantes, sino grupos quizás externos, entren a robar ciertos lugares.
enfrentamientos con las Fuerzas Armadas, que también ellos van a responder, entonces hay disparos, etc. Entonces, lo que podríamos decir que lo que ha marcado esta jornada acá en Chile ha sido la violencia. Y por lo mismo, dos filósofos que reflexionan acerca de la violencia. El primero es Walter Benjamin, y el segundo es... es Carl Schmitt, sí, porque me toca a mí Carl Schmitt. Pero empecemos con Walter Benjamin, porque la Kylie dijo, yo les voy a hablar de Walter Benjamin. Sí, bueno, antes de, claro, la violencia no es solamente por parte de los manifestantes, que de hecho en los últimos días los manifestantes, o sea, uno puede dividirlos en grupos. Están los miles de personas que hacen marchas pacíficas, etcétera, luego los que saquean, luego los que provocan incendios en estas zonas culturales un poco, y los incendios del metro. Habiendo dicho eso, también el Estado con las Fuerzas Armadas, también ha habido agresividad y violencia por su parte, no es unilateral el asunto. Entonces Walter Benjamin habla acerca de la violencia. ¿Quién es él? Primero, es un filósofo alemán de familia judía asociado al movimiento marxista. Benjamin nos plantea la paradoja de creer que la violencia es ilegítima y sin embargo el único medio para luchar contra las injusticias sociales pareciera ser la violencia. Es decir, a lo largo de la historia todo el mundo tacha la violencia como ilegítima, pero pareciera ser, y la historia nos ha probado como la única solución, que es la violencia por el medio por el cual se logran cosas. Entonces, ¿qué pasa en esta paradoja? Él, en el libro Para una crítica de la violencia, intenta encarar esta paradoja, no la va a solucionar, pero intentará aclarar cómo es posible no resignarse a la injusticia y el sufrimiento sin justificar la violencia. Benjamin no intentará, insisto, disolver la paradoja, sino explicarla, y así analizará por un lado el concepto de derecho y por el otro el concepto de justicia. La violencia, en su relación con el derecho, está enmarcada dentro de una relación de medios y fines. La violencia se ejerce como un medio para un fin, en este caso para fundar o conservar derecho. Como medio, solo se puede justificar a través del fin que se busca. Esto es muy maquiavélico, pero no deja de ser cierto. Sin embargo, dada la naturaleza infundada e infundable del derecho, es decir, que solamente se tiene a sí mismo como soporte en su fundamento, ninguna acción violenta se puede justificar. Ya que el derecho se autojustifica, Benjamin dice que este mismo termina siendo un asunto de poder y no de justicia. Es decir, la creación de derecho es creación de poder. Esto nos deja que, en última instancia, no existe la justicia sin poder. Es más, la justicia solo se puede lograr por medio del poder. Pero justamente es en tanto que es poder que es injusto, pues el poder, como ya vimos, requiere la violencia. Ahora bien, Benjamin dice que existen 4 tipos de violencia que responden a 2 categorías distintas. La primera categoría es la violencia mítica, que se divide en violencia instauradora de derecho o la violencia conservadora de derecho. Y luego tiene la segunda categoría, que es la violencia divina, que se divide en la violencia pura o la violencia revolucionaria. De la primera categoría, la violencia instauradora de derecho y la conservadora de derecho son autoexplicativas, en el fondo dicen lo que hacen en su nombre. Pero son las que lo diremos igual, por el hilo de la argumentación, son las que se realizan para comenzar una nación o institución política o social, y la conservadora se encarga de mantener dicha institución o nación. Ahora bien, dentro de la violencia divina nos encontramos con la violencia pura. Esto es la segunda categoría. La violencia pura se encarga de destruir el derecho establecido a modo de violencia en movimientos esporádicos. Es decir, no es algo permanente. Este tipo de violencia no destruirá el derecho actual para fundar uno nuevo, sino que lo destruirá, pero luego volverá a unirse al mismo ciclo. La violencia revolucionaria, en cambio, si bien Benjamin admite que es la más sublime expresión de la violencia divina, no puede admitirse como tal, pues el carácter propio de la violencia revolucionaria es que destruye el derecho actual, pero en vez de volver al ciclo,
funda un derecho nuevo. Al fundar uno nuevo, un derecho, se transforma sin embargo en la violencia mítica o violencia fundadora y se verá obligada a justificar la violencia ejercida. Pero como ya vimos, esto no lo puede hacer, porque si justifica la violencia que ejerció, se legitimiza a sí misma y puede volver a caer en el círculo vicioso de la violencia. Esto quiere decir que cualquier grupo social que acceda al poder por medio de la violencia se verá obligado a justificarla, y al hacerlo, justificará todo tipo de violencia que surja bajo su poder. En conclusión, la violencia divina es posible para Benjamin sí y solo si se mantiene como violencia pura, es decir, como una violencia esporádica y que luego vuelva a unirse al ciclo. La violencia divina ya se oculta, por así decirlo, bajo la superficie de manifestaciones actuales de violencia contra el derecho, justo en el momento en que quebrantan el derecho actual antes de recaer en el ciclo de violencia mítica al fundar y luego conservar un derecho nuevo. En Chile, por ejemplo, hemos visto dos de estos tipos de violencia en acción. Por un lado, la violencia conservadora de derecho por parte del gobierno y, por otro, la violencia divina que irrumpe y descoloca el derecho establecido. Siendo un poco por el otro lado, o enriqueciendo a Benjamin, está Zizek, uno de los filósofos más populares en la actualidad y es un pensador de izquierda radical, quien complementa el concepto de violencia divina de Benjamin, diciendo en la nueva lucha de clases que se trata de medios sin un fin concreto. Es decir, la violencia divina se trataría de un medio sin un fin al que se dirige. No forman parte de una estrategia conceptualizada, sin tener así un futuro a largo plazo. No tienen un plan que los rija. Es manifestación de la ira y dice que es una oposición al sistema, incapaz de articularse en forma de una alternativa realista o al menos de un proyecto utópico significativo, y solo toma forma de un estallido absurdo y autodestructivo. La violencia de los manifestantes se dirige a sí mismos. El metro, el caso simbólico de Chile, no lo usan las personas adineradas o la clase política, lo utilizan los mismos manifestantes. Cuando se intenta justificar la quema de las estaciones del metro diciendo que se está hiriendo indirectamente a los contratadores o personas con poder, e incluso al mismo Estado, en realidad lo que se está haciendo es justificar la violencia y convirtiéndola así en una violencia mítica. Por otro lado, Zizek es enfático en decir que la violencia divina es esencialmente injusta, no una sublime intervención de la bondad y de la injusticia divina. Este abrupto estallido de furia hiere a diestra y siniestra sin discriminar al objeto de su ira. En Chile, definitivamente, estamos frente a un momento histórico que trascenderá su historia. Pero la pregunta que nos queda ahora por reflexionar es si lo hará instaurándose como una alternativa real a la clase política actual, a toda ella, o si la misma clase política actual intentará resolver el embrollo que ellos mismos cometieron. Para complementar esta postura, Camilo nos va a explicar de Carl Schmitt. Bueno, yo hoy día les voy a hablar un poco de Carl Schmitt. Ya la Cali lo contaba acerca de Walter Benjamin, una cosa muy interesante acerca de la violencia divina. Y a mí toca hablarles de Carl Schmitt, como les decía, que es un jurista, un filósofo no tan conocido como muchos otros de los que hablamos muchas veces en filosofía y humor, pero en el mundo de la reflexión política es sumamente importante. Primero que todo, contarles un poco de este autor. Carl Schmitt es un jurispublicista, politólogo, filósofo, jurídico y conservador alemán. Inmediatamente cuando ustedes busquen información sobre el internet descubrirán que perteneció al partido nazi. No sé si saben, pero por ejemplo Heidegger fue un filósofo y también perteneció al partido nazi, pero parece que en verdad su compromiso con el partido nunca fue tan profundo y fue más por razones prácticas como la posición de profesor universitario. Es decir, mucha gente que fue nazi en los tiempos nazi fue porque básicamente todos eran nazi. Lo importante es que en el caso de Schmitt, él sí estaba de acuerdo con el partido nazi, eso más o menos resaltar, pero no viene un poco al caso. Porque al final de cuentas lo que hacemos nosotros los filósofos es reflexionar acerca de la validez, la importancia y la profundidad de la idea, y respecto a la vida de los filósofos, bueno, de eso se encargan los historiadores y los biógrafos. El segundo punto que quiero comentarles también de Schmitt es que si bien fue nazi, es muy leído en la actualidad por la izquierda a nivel mundial, en especial la latinoamericana. Esa quiere decir que es una lectura en verdad infaltable a aquellos que les interesa la filosofía política y en especial a aquellos que quieren entender el conflicto
político en el que está inmerso en estos momentos Chile, quizá toda América Latina. Es por esto que Schmitt se ha vuelto una figura en el siglo XXI muy importante como crítica al liberalismo desde lo que podríamos llamar el realismo político. Schmitt ofrece una lectura del mundo político alternativa a lo que podemos entender nosotros como liberalismo y también al marxismo, es decir, es una nueva alternativa. Entonces son dos ideas en las que nos detendremos en esta parte respecto al pensamiento de Carl Schmitt. La primera de ellas es la teoría del amigo y enemigo, y la segunda es lo que él llama el estado de excepción. Estas dos ideas están íntimamente ligadas y relacionadas con lo que está ocurriendo en estos momentos en Chile. Entonces, Schmitt, por una parte, nos dice que para entender lo político hay que hacer una distinción específica para comprender las dinámicas propias de la política. Esta distinción que él establece es la de amigo y enemigo, la cual es el criterio de lo político y de todo lo que determina lo político y también lo apolítico. Es muy interesante esto porque muchas de las ideas que rondan en la política suelen situarla como una búsqueda de acuerdo entre distintos grupos sociales, cada uno con distintas visiones de la sociedad y distintos objetivos. Esto es un poco la visión que mantiene John Rawls en Teoría de la Justicia, la cual es la base del liberalismo político. En suma, se entiende la política como una búsqueda de acuerdos entre grupos que tienen legítimas peticiones. En razón a esto, la política es un lugar de encuentro de ideas, de ceder puntos para lograr otro, un campo en que nadie queda totalmente satisfecho, pero que se intenta llegar a consensos. Entonces, si esta visión de la política es de personas con distintos objetivos que deben llegar a acuerdos, Schmitt nos dice que no, que la política se fundamenta en el binomio amigo-enemigo, es decir, al que tenemos delante no es solo otro con distintos fines como promueve el liberalismo, sino que para Schmitt es un enemigo en la teoría schmittiana. Por ende, la comprensión de la política es como un lugar de lucha y no necesariamente de acuerdo. La política, entonces, para Schmitt es un combate. El enemigo no es necesariamente malo, que tenemos que recalcar eso, sino que es una categoría de aquellos que están en contra de mi posición. Es decir, si yo quiero impuestos más bajos, el enemigo es quien los quiere más altos. Si yo quiero impuestos más altos, el enemigo será el que los quiere más bajos. El enemigo, en la visión de Schmitt, es un grupo y nunca es un individuo. Y este grupo siempre se opone a otro grupo, que es el de los amigos. Son todas las personas que pensamos relativamente parecidos sobre ciertas posiciones políticas. Entonces la política en Schmitt no es de ciudadanos, sino de grupos, de pueblos, por así decirlo. Esto quiere decir que el enemigo nunca es individual ni en relaciones individuales, sino que es siempre un enemigo grupal. La filósofa belga Chantal Mouffe, quien tiene una amplia influencia en Latinoamérica y vino a Chile hace muy poco, vuelve a las ideas de Schmitt luego de aducir que el liberalismo contemporáneo ha dejado fuera de sí nociones que son inherentes y muy importantes para la política, como es el caso del conflicto, el poder, el interés, las relaciones sociales, la democracia y la construcción misma del Estado. Para Mouffe, el consenso en la política, idea que, como yo les comentaba recién, es una idea que sostienen los liberales, es inalcanzable, pues la ciudadanía, a pesar de aceptar de vez en cuando ciertos compromisos políticos, continúa siempre buscando poder, proyectando conflictos y redefiniendo sus intereses. Entonces, la lectura schmittiana de Mouffe pone el eje en el dispositivo amigo y enemigo como forma específica de lucha entre agrupaciones políticas. La segunda idea importante en Schmitt y que complementa a la anterior es la paradoja de la excepción, y a mí me parece muy interesante. De acuerdo con Schmitt, el estado de excepción se basa en la necesidad de proteger a la Constitución en contra de ataques desde fuera o en contra de ataques desde dentro. Esto es, en contra de los enemigos internos o los enemigos externos de un Estado-nación. Pueden ser terroristas en el caso interno o grupos o células también, por ejemplo, terroristas desde el punto de vista interno. Esto significa que la excepción se opone radicalmente a la norma, pues no necesita ser legitimada. Para muchos es el derecho la institución encargada de resolver los problemas sociales y políticos, pero sin embargo, en el caso de una extrema necesidad, como lo estamos viendo en estos momentos en Chile, el derecho es incapaz de prevenir lo que sucede en la situación concreta. Esa es la situación concreta donde la ley pone a prueba su poder soberano. Schmitt dice que el verdadero soberano es quien debe decidir en el estado de excepción. ¿Quién es entonces el soberano en una nación?
Para Schmitt, por ejemplo, sería quien decide el destino del país en estos momentos. ¿Será la gente en la calle? Podríamos preguntarnos de Schmitt. ¿Será el presidente y el gobierno? Otra pregunta válida de Schmitt. ¿O serán los militares y las fuerzas públicas? Schmitt dice que esto se resuelve en el campo de batalla. Como se imaginan, en las categorías de Schmitt, al caer el derecho y las leyes, como ha sido suspendida esta semana para los que somos santiaguinos y todos los chilenos en general, se pone entonces a prueba en la lucha aquellos que reclaman para sí la soberanía del país. En Schmitt, el fundamento de la norma está en la excepción, es decir que para hacer una norma hay que tener claro en qué momento o bajo qué condiciones esa norma ya no es funcional y entramos en lo que él llama el estado de excepción, donde el soberano domina por sobre lo acordado anteriormente. Aquí aparece la paradoja. La paradoja es el soberano está al mismo tiempo afuera y dentro del orden jurídico. El soberano es aquel que decide acerca del estado de excepción y por ello mismo es el único que puede decidir acerca de la suspensión de todo el orden jurídico. El soberano está fuera del derecho y determina que fuera del derecho no hay nada excepto él. Y la pregunta es, ¿quién está por sobre el derecho en Chile en este momento específico de estado de excepción? Esta es la tensión que vivimos en estos momentos y que nos mantiene en vela a todos los chilenos. En la filosofía política de la segunda mitad del siglo XIX se modificó la concepción del estado de excepción y ahora es el jefe de estado, es decir, el presidente, quien posee el poder de suspender la constitución en aquellos casos donde la seguridad del estado está en peligro por la inminencia de una guerra o una insurrección armada, es decir, un poco lo que estamos viviendo en Chile. Esta teoría de Schmitt pone en tensión al liberalismo, pues este se sustenta en un constante estado de normalidad, de norma, lo que se llama en la literatura del liberalismo el imperio de la ley. Pero las situaciones políticas de los países parecen moverse regularmente a estados de excepción constantes y reiterativos. Es cosa de ver muchos países de Latinoamérica, suspendiendo con regularidad las medidas liberales en el manejo de lo político. En el mundo contemporáneo, entonces, el reto del liberalismo y por ello mismo de la ley es tratar con el caso excepcional y, más importante, tratar con la excepción permanente que muchas veces se mueven todos los movimientos políticos en Latinoamérica. Eso han sido los argumentos o la reflexión que tiene Benjamin respecto de la violencia, en este caso la violencia divina. ¿Tú cómo podrías resumirlo, Cali, en tan solo una frase? La violencia divina se mantiene como tal siempre y cuando sean manifestaciones esporádicas de violencia, porque si no, ha de justificarse y se justifica, se legitimiza todo posible evento y forma para un fin. Claro, o sea, aquel que quiera luchar contra la violencia, si se vuelve violento, está manteniéndola. Claro, y no solo manteniéndola, sino que si uno se instaura en el poder por medio de la violencia, después uno no tiene cómo violentar, sino hacer una guerra civil contra las personas que levanten más violencia para sacarlo a uno del poder. Claro, es decir, en este caso, cuando la gente justifica la violencia, de cierto modo está en una posición muy parecida al que lo está violentando, en este caso el Estado, en la lectura de Benjamin. Claro. O sea, siempre y cuando se mantengan en estas manifestaciones esporádicas, sería legítimo, pero si no, ya no. O sea, es legítimo en el sentido de que no tiene justificación, no se le busca. Claro, porque manifiesta la ira, la frustración, etc. Pero no pertenece a un proyecto político, claro, a una finalidad. Claro, en tanto que pertenece a un proyecto político, se tendría que justificar la violencia de manera sistemática, porque es lo que le daría forma y posibilidad a tal proyecto político. Bueno, yo podría resumir que la idea de Schmitt justamente vuelve en una política un poco más tensa. Como le dije, los liberales suelen resumir o suelen pensar la política como buscar acuerdos, una idea muy republicana, pero Schmitt tiene un poco la idea de que no, que la política también implica una lucha, una violencia entre amigos y enemigos. La persona que está al frente no solo piensa frente a mí, sino que se opone rotundamente a lo que yo busco. Y el segundo aspecto que me parece muy interesante, que el estado de excepción nos quiere decir que el que manda en un país, en una sala de clase, en una empresa, lo que usted quiera, el que manda es siempre quien decide cuando las cosas están en caos. ¿Se entiende un poco la idea? El que manda es quien decide cuando las cosas están en caos. Porque cuando las cosas no están en caos,
manda la ley, manda las instituciones que nosotros hemos fabricado para mandar. Pero la pregunta es, cuando está en una situación como la que vivimos acá en el chileno, la pregunta es entonces ¿quién manda? Y yo creo que eso es lo que se está más o menos debatiendo en estos momentos en las calles. ¿Serán los militares? ¿Será el presidente? ¿Serán las personas en las marchas? No lo sabemos. Ya para cerrar, una cosa que nos ha parecido muy interesante, hemos leído muchas columnas, muchos, por así decirlo, entrevistas a académicos, sociólogos, todo lo que políticos chilenos, y un tema en que han hecho hincapié a algunos de estos pensadores y que hemos leído en algún otro libro, en este caso de Zizek, que citabas un poco en la Cali, es la idea del mundo post-ideológico. Cali, ¿tú qué crees que es el mundo post-ideológico? Bueno, el siglo XX se caracterizó por ser un siglo, y a finales del siglo XIX también, se caracterizó por ser un siglo donde predominaban las ideologías distintas, de distintos tipos, de todas las gamas. Y estos autores nos dicen que después de que se supo en el fondo todo el colapso que tuvo en la Segunda Guerra Mundial, las ideologías murieron y ahora estamos en un mundo post-ideológico. Esto quiere decir que la gente ya no pertenece a una comunidad que ideológicamente se habría dirigido a un cierto destino, con un cierto propósito, ciertos objetivos en mente y ciertas maneras para lograrlo. En su lugar dejó personas sin un propósito ni un plan general de vida. Esto quiere decir que la gente busca su bienestar actual, individual, y no tanto. No hay ya una idea de comunidad primero, y la gente no tiene un plan a largo plazo en su vida, no hay metas que quiera lograr. Claro, esto también tiene relación con que el liberalismo económico se fundamenta mucho en el individualismo, no en el sentido de individualismo así como malo, pero desde Hobbes, Locke, Rousseau podríamos decir que siempre ha habido en esta idea sociopolítica la idea del individuo por sobre la comunidad. El siglo pasado, como comentaba la Cali, fue un siglo traumático porque las comunidades se encargaron de hacer proyectos como el nazismo, el comunismo y muchos otros ismos a lo largo de todo el mundo. Y claro, pues es evidente que el siglo pasado nos fue bastante mal. Terminamos con 2 guerras. Y eso es lo que algunos le llaman la sociedad post-ideológica, que todavía hay mucha gente con muchas ganas, con mucha fuerza, con muchos cambios, pero ya nadie se suscribe a un proyecto político-social a largo plazo. Entonces, mucho de lo que hemos visto, yo creo, estos días en Santiago es justamente una manifestación un poco ciega, como lo que decía la Cali, lo que dice Benjamin, de esta violencia divina. ¿Por qué? Porque se carecen de proyectos políticos, de todo ámbito político, no solo de izquierda, sino también de derecha, etc., que encaucen esta energía y que la enfoquen en algo, o sea, le den sentido a las acciones que se están llevando a cabo estos días. Además que hay que tener en cuenta que el sistema neoliberal, que muchas personas lo podrán agradecer, muchas personas lo podrán detestar, pero una cosa que genera son las necesidades, y estas necesidades se cumplen vendiéndote cosas. Entonces la gente siempre está enfocada en solucionar problemas del ahora. O sea, ya no sabemos esperar en general. Hay una cola y bueno, mejor vamos a otro lado, etc. Ya no se arregla nada. Por ejemplo, está el dicho: si el plato se rompe, bueno, ahora lo deja roto, y antes se arreglaba. Eso podrá causar muchas cosas, pero una cosa que sí ha causado es la falta de paciencia. Este es un problema, en el caso de Chile, es un problema que se ha generado por 30 años, y uno podría decir, bueno, la gente ha tenido suficiente paciencia. Sí, está bien. Pero al momento en que le hizo clic o que remeció a la clase política fue el viernes pasado, a toda la clase política, porque a todos les cae el sombrero, donde las soluciones no pueden ser inmediatas tampoco. Arreglar la educación, arreglar la salud, toman años. Uno puede, claro, hacer soluciones inmediatas con pequeñas cosas, pero estos asuntos que son más de calidad tienden a ser más de largo plazo.
Yo creo que es una de las tensiones más importantes del asunto, y ya como para ir cerrando el podcast, recalcar esa idea que para mí es la que le da sentido por lo menos a la política. A mí me encanta el tema de la política, intento hacer mi doctorado en filosofía en temas políticos. Lo que uno aprende en la política es que la política es un tema muy lento, de consensos, que implica muchas fases, muchos procesos, y está hecha de cierto modo así. ¿Por qué? Porque en estos procesos uno puede decantar las energías, ser un poco más racional, bajar un poco las pasiones y darse cuenta que todos los cambios implican una visión de país que implica muchos años. Es una cosa que muchas veces los partidos políticos no pueden sacar dividendos inmediatos, y eso es lo más caro de la política, entender que todos los cambios verdaderos son a largo plazo. Y también entender, y eso también es súper interesante para mí en la política, el ser humano es un ser que vive en constantes conflictos con uno mismo, con las personas que te rodean, etc. Es decir, somos criaturas, no quiero decir malas, pero somos unas criaturas profundamente imperfectas como seres. Y en relación a eso tenemos que vivir diariamente con un montón de objetivos diversos de distintas personas en diferentes contextos. Y la política es un lugar hermoso porque nos permite poner a prueba todas esas visiones que tenemos nosotros y llegar en conjunto como sociedad a un punto en que podamos vivir entre todos nosotros. Quizá un poco mejor, quizá un poco peor, algunos mejor, otros peor, pero tenemos que llegar a acuerdos. Qué romántico. A mí en realidad me carga la política. Pero debo decir que en este caso, a mis compatriotas, si bien yo concuerdo, yo creo que no hay nadie que esté en desacuerdo con estas manifestaciones. Yo diría, o sea, para especificar, desacuerdo con lo que se pide, por así decirlo. O más allá, no hay nadie en desacuerdo con la extrema desigualdad y que esa desigualdad no puede continuar. Ahora bien, a lo largo ya han pasado unos días y esta desigualdad o esta manifestación está tomando ciertos caracteres políticos, ya sea porque el gobierno no ha sabido manejar, el gobierno actual es de derecha, y hay ciertos políticos de izquierda que están intentando presionar también, pero si uno lo ve a todas luces, uno puede identificar que es un problema que les cabe a todos. Es un problema en que Chile ha estado desde hace mucho tiempo, y por tanto, si bien queremos soluciones ahora, no las vamos a tener ahora. Está bien manifestarse, pero hay que tener conciencia de que resguardos, porque cualquier cosa que sea muy momentánea también va a ser, creo yo, una especie de placebo, o puede resultar así. Yo creo que las soluciones en realidad se dan ya para próximas generaciones, y se dan también cambiando la mentalidad de la persona. Bueno, eso, muchas gracias por habernos escuchado en este nuevo episodio del podcast de Filosofía y Amor, un podcast relativamente especial porque obedece a un contexto sociopolítico que no se ve todos los días. Yo creo que la mayor parte de los chilenos estamos de acuerdo en que no se debería ver todos los días, y que parte de demandas con cierta justicia, con una justicia que yo creo que todos estamos de acuerdo, y eso va de lado a lado, y también críticas que también van de lado a lado. Así yo me comprometo a decir que acá ni la izquierda ni la derecha salió favorecido de la situación en Chile. Por eso también un silencio por parte de cierto sector de la izquierda, porque sabe que estas críticas que se hacen de evasión de impuestos, de corrupción política, son tanto para... Sí, pero además, desde que se acabó la dictadura o volvimos a la democracia, que ha sido hace 30 años, solo han habido 2 gobiernos de derecha. Esos son 8 años. Claro, en ese sentido el libro de Mansuy tiene mucha razón. El libro nos fuimos quedando en silencio, es decir, la concertación, es decir, la agrupación de partidos de izquierda, centro-izquierda que ha gobernado Chile desde los 90 hasta antes del primer gobierno de Piñera, son grandes culpables también de la situación actual que vivimos. Es decir, ellos fueron cómplices, podríamos decir, espero que el profesor Daniel Mansuy no me rete, pero hay una cierta complicidad por parte de la izquierda chilena con el modelo que ellos mismos critican, porque ellos también se sintieron estabilizados y súper cómodos en este nuevo sistema. Sí, y bueno, esa es la parte, eso es lo que teníamos para decir con estas ilustraciones de los filósofos que mencionamos. Y por otro lado, a mí me gustaría decir que cuídense, recuerden que
La integridad personal es lo principal, luego la integridad del otro. Así que eso, tengan compasión, empatía, cuídense. Chao. Chao.